Mira televisión gratis en todo el mundo. Solo necesitas un clip. Te enseño cómo colocarlo cerca de tu TV para desbloquear todos los canales. Vamos a utilizar un clip de papelería. También vamos a usar un viejo foco LED que esté quemado, obsoleto. Lo desarmamos, removemos todo. Tomamos el foco, removemos todo. Nos quedamos así. Vamos a quitar esta pieza rápidamente que tiene aquí. Es simplemente hacerle presión hacia abajo. Y retiramos aquí. Ok, aquí debemos de hacer un agujero aproximadamente de 6 a 7 milímetros para cruzar un cable. Vamos a buscar un cable coaxial de aproximadamente 50 centímetros de longitud y vamos a introducirlo por esta parte que está acá. Entonces tómate cualquier elemento, amplía ese agujero que quede un poquito rígido cuando tú cruces el cable por acá. Ahí está. Entonces, aquí debemos de colocar nosotros un conector para el cable coaxial. Instala tu conector en este extremo, fácil y rápido. Ya todos saben cómo hacerlo. Si el cable posee este conector, te economiza este paso. Retiramos y aquí colocamos nuestro conector. Ok, fíjate qué fácil. Todo es muy sencillo. Un viejo foco LED quemado, no importa en las condiciones que esté, nos interesa cómo soporte. Vamos a buscar una lata de soda con la siguiente dimensión. Fíjate, 166 milímetros, 16.6 centímetros, 6 pulgadas y media aproximadamente de longitud. Esto tiene un diámetro de 6.5, es decir, 2 pulgadas y 5 octavos. ¿Qué vas a hacer? Vamos a colocar la lata por fuera en esta posición y vamos a medir el cable. Fíjate. Y del cable debemos de sacar hacia afuera la siguiente medida. Es para que el cable no te vaya a quedar corto. Vamos a medir del cable de 15 a 16 centímetros. Ahí está, 15 centímetros tiene el cable hasta aquí. Me parece bien. Entonces voy a marcarlo porque esa medida es muy importante para lo que vamos a hacer ahora. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Realicemos la siguiente tarea que es muy importante y es donde deben de prestar atención. Vamos a marcar, fíjate, 1.5 centímetros, es decir, 5 octavos de pulgada. Y en el extremo, a partir de este punto, mira, desde acá, vamos a marcar, déjenme verificar el dibujo. Ya lo tengo, 9 centímetros. Todo lo que yo hago, lo paso por un analizador, hago mi dibujo y luego analizo para que estos proyectos puedan funcionar. Esto no es creado al azar. En pulgada, para las personas de Estados Unidos que me piden la medida en pulgada, estamos hablando de 3 pulgadas y media. Aquí vamos a dividir la malla en 2 partes iguales. En esta sección vamos a cortar la malla en 2 secciones idénticas. Lo voy a hacer así y luego vamos a terminar de remover la goma. Aquí nos quedan 2 secciones iguales, entonces aquí procedo y quito la goma negra. También la voy a quitar en la otra línea. Estos son los detalles que es importante que tú
observe y preste atención. Estos son los puntos clave para el buen funcionamiento de estos proyectos. Mira, esta malla que está acá la vamos a retroceder para no estropearla. Haz esto, mira. La retrocedes hacia atrás. También la que quedó del otro lado. La retrocedes hacia atrás, que no se pierda. Creo que hasta acá todo está muy claro y sencillo. Entonces ahora sí debemos de terminar de remover el dieléctrico. Pero para ello solamente lo voy a quitar del lado del cable que está sobrando. Esa parte la podemos dejar así, que no va a interesar y te voy a mostrar por qué. Aquí simplemente quita esta sección, tan sencillo, y simplemente aquí corta. Y busca el conductor interno, con calma. Entonces, la malla que tenemos aquí, debemos de colocarla haciendo contacto nuevamente, pero ahora con el conductor interno, sin que haga contacto con el lado opuesto. Si desea, puede aplicarle un poco de silicón aquí para evitar que si la coloca en la zona externa de la casa, preferiblemente cuando llueva o con la humedad relativa, puedan oxidarse los contactos. Fíjate cómo yo lo hago con mucha calma y paciencia. Entonces yo necesito que tú hagas eso. Luego nos vamos al final, a este punto que está acá, y vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a cortar a partir de la línea. Vamos a darle una vuelta y vamos a retirar esta parte. Eso es lo único que yo necesito que tú hagas. Observa. Es muy fácil, ¿verdad? Sencillo, sencillo. Teniendo el cable de esa forma, así mira, vamos a dejarlo y vamos a buscar ahora nuestro envase. Aquí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer con el envase? Vamos a hacer un agujero para cruzar el cable coaxial por acá. ¿Observan? Entonces, aquí podemos quitar la anilla. No es útil. No es necesario que removamos nada de aquí, ya que el cable coaxial sencillamente daría la vuelta aquí. Entonces aquí en el centro debemos nosotros de hacer un agujero. Si desea con una herramienta, lo coloca así y esto te da el centro automático de la lata. Mira, simplemente gira la lata con un marcador colocado encima de cualquier objeto y te va a señalizar el centro. Ya lo tenemos. Con cualquier elemento punzante en el centro de la lata, pulsa y vas a hacer el agujero. Luego ese agujero termina de llevarlo al diámetro de tu cable coaxial con cualquier elemento. Trata de que este agujero quede del ancho específicamente de tu cable coaxial, que pueda cruzar un poquito forzado, no mucho. Como la pinza tiene punta cónica, sencillo, de esta forma. Con cuidado, fíjate cómo él va a ir ampliando y voy midiendo porque me interesa que el cable cruce de esta forma. Mira, todavía debió de quedar más ajustado, pero no importa. Entonces nos vamos a colocar de esta forma, mira, y vamos a cruzar la punta por acá. Ahí viene, cruza. Vamos a ampliar la cámara. Hasta aquí, ¿qué no has comprendido? ¿Qué no has entendido? Creo que todo es muy fácil. Termina de cruzar el cable
y la malla deberá de quedar haciendo contacto aquí, mira, en ese punto con la lata. Por eso te dije que mientras más forzado quedaba, mucho mejor. Ahí. ¿Y qué vas a hacer? La sostiene de esta forma y retrocede de esta forma el viejo zócalo. Ahí. Y aquí vamos ahora a buscar silicón para que todos estos puntos queden haciendo contacto con nuestra lata. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Tomaré la pistola de silicón y voy a sellar ahora en estos puntos para evitar que se pueda mover el cable coaxial y perderse el contacto. Y aquí voy a aprovechar, como le dije anteriormente, y voy a colocar un poco de silicón. Esto le va a dar rigidez al cable coaxial también. ¿Qué te parece? Muy sencillo, ¿verdad? Si deseas ser miembro del canal, puedes hacerlo a través de la membresía que están disponibles. Es solamente $1 que cuesta formar parte como miembro del canal, y como recompensa tendrás los planos de los proyectos que hemos realizado. Hay una serie de plantillas descargables exclusivas para los miembros, que al tú activarla, disfruta de ella. De esta forma, en realidad, nosotros los tomamos para periódicamente comprar materiales gastables que se van gastando, como el cable coaxial, los conectores, silicón. Muchas veces se daña la pistola. Es decir, nosotros lo que hacemos es que los reinvertimos para volver y devolvérselo a ustedes en contenido nuevo. Accesorios que necesitemos para nuestra máquina, para actualizarla. Bueno, ya saben. Finalmente vamos a buscar nuestro clip que aquí tenemos disponible y vamos en este caso a pelar una sección del clip, ya que posee un pequeño forro aislante de goma. En este caso, si tú lo consigues, el clip sin la goma, limpio, mucho mejor. Y ahí lo tiene. Entonces tengo el clip ya en este punto limpio. Qué sencillo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir acá. Vamos a hacer una pequeña marca de aproximadamente, bueno, no necesitas nada, solamente un poco de habilidad. Mira, del ancho, ¿lo ves? Del ancho del clip puedes marcar. Y eso es lo que yo necesito que tú dejes de tolerancia para atar el clip. Es decir, que tú lo puedas unir en este punto para que tu clip quede de esa forma. ¿Comprendes? Muchas veces me salgo de cámara haciendo algunos empalmes, algunas uniones. Pero imagínense, soy solo que trabajo en esta parte y tengo muchas cosas que ver, que atender para que no se pierda algún detalle, pero algunas cosas se escapan. Entonces ya saben, aquí lo van a envolver que quede firme. Si puede soldarlo, mucho mejor. Yo trataré por medio de la pinza de que quede de esa forma. Seguiré dándole vuelta y le voy a dar la medida final que deberá de tener. Entonces este excedente yo lo voy a cortar porque ya no es útil. Hasta acá. Y aquí debo de apretar bien.
Ahí está, nítido. Entonces le voy a dar la medida total que debe de tener, incluyendo el clip. Ok, observen. Necesitamos en total 15 centímetros, incluyendo el clip. Es decir, 6 pulgadas aproximadamente de longitud de cable coaxial junto con el clip, más este envase que tiene 16.5 centímetros. Es decir, tiene en pulgada 6 pulgadas, 3/4 en total tiene este envase. Yo lo analicé, lo calculé, da un buen ancho de banda con estas medidas, da una muy buena ganancia y un ROE por debajo de 2. Le voy a dar un pantallazo al final para que ustedes puedan ver el análisis que hice. Entonces aquí ya tenemos una antena que funciona en cualquier parte del mundo. Con ello podremos disfrutar de televisión gratis. No es una improvisación, ya que el simple hecho de hacer el dibujo y pasarlo por un programa profesional para comprobar que esto funcione es un trabajo que ustedes no se imaginan. Muchas veces hacer ese análisis me lleva a mí días y horas y me quita sueño para yo llevarle este contenido a ustedes. Así que muchas gracias por su amable sintonía y nos vemos ahora con la prueba de este proyecto en el televisor. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas, que le dé un like, que comparta este contenido para que personas se beneficien con estos proyectos que realizamos aquí en tu canal JM Actualidades. Para mí es un honor, un placer poder compartir estos conocimientos con cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Gracias. Por cierto, si no lo sabías, puedes buscar una TPVC de 3/4 de pulgada y hacer lo siguiente, colocarla de esa forma y así puedes ubicar tu antena en la zona externa. Un plus adicional en la construcción de tu proyecto. Vamos a hacer la prueba de nuestra antena. Yo tengo la antena aquí sostenida en la mano. Por acá tengo el cable que lo crucé por este punto para usar esta base de soporte, como le había dicho. Por aquí atrás el cable se coloca en el televisor. Lo voy a desconectar. Estaba previamente conectado. Lo voy a desconectar. Miren el cable ahí. Vamos a encender nuestro televisor. Me gusta mostrar todos los detalles para que ustedes vean que nuestros proyectos funcionan perfectamente. Ahí está nuestra antena, ahí está el cable coaxial. Lo primero que voy a hacer es colocar acá el cable. Lo voy a dejar colgando, ni lo voy a conectar. Porque si lo hago y después conecto el cable detrás, dicen que fue que hizo una conexión atrás. Yo no tengo necesidad de eso. Si esto funciona, funciona. Ahora, ya con los años de experiencia y como uso herramientas de trabajo que me ayudan a mí a garantizar que lo que se hace aquí en este canal funciona, pues obvio, ya yo sé que trabaja. Inclusive los proyectos míos, yo le he compartido con otros canales que se dedican a realizar proyectos de antenas que sí funcionan. Y ellos me lo agradecen. Entonces, miren, vamos a colocar aquí. Estoy colocando. Fíjense cómo llega la señal. Lo voy a colocar aquí para no sostener en la mano. Fíjense cómo llega. Y la debo de orientar la antena. Ven, uno va orientándola. Vamos a quitarla un poco del medio para tratar de conseguir la mejor señal. Lo ideal es colocar esta antena fuera de la casa. Fuera de la casa. Lo ideal fuera, vamos a dejarlo ahí en ese canal que no se ve, quitar acá toda esta pintura que tiene lacado para que quede así limpia y te va a garantizar un mejor flujo de señal. Entonces ustedes pueden ver cómo esta antena está trabajando nítida. No es una improvisación, es una antena en la cual yo hice el dibujo de la lata
dibujé mi cable coaxial y dibujé mi CLI y calculé las medidas ideales principalmente para la lata y para el CLI, para yo poder garantizar, como le decía, que la antena trabaje. Lo ideal en esta antena es colocarla fuera de la casa para que ustedes tengan más canales. Entonces, ¿qué le parece esa antenita? Yo espero que la construyan. A los críticos de este canal, que antes de hacer una crítica en este canal, por favor, hagan el proyecto. Después que lo hagan con las instrucciones que yo les voy guiando, entonces pueden hacer sus comentarios. Un proyecto, con mi experiencia que tengo, a mí me toma horas hacer una antena, horas. Y hay personas que yo subo un video y a los 10 minutos dicen que no sirve. Hay otro canal como yo, a quien le he facilitado mis diseños también, que se llama Microtécnica, de Adrián, muy amigo mío, el argentino. Y él sabe el trabajo que uno pasa para realizar estos contenidos y tratar de llevarle a ustedes contenido de calidad. Es un canal que ha desmentido también videos falsos. Pero yo no voy a entrar en ese tema de video falso o no video falso. Yo simplemente trato de hacer mi trabajo bien. Y comparto mi conocimiento con aquellas personas que necesitan antenas que funcionen. Fíjense, ahí está la antena, cómo quedó colocada. Fíjense, aquí no hay nada de truco. Perdonen que sea tan sincero con ustedes, pero ser honesto siempre me ha caracterizado y mi responsabilidad en la vida. Si aún no lo ha hecho, le invito a que se suscriban al canal JM Actualidades. Compartan estos contenidos con sus amistades. Y nos vemos en un próximo contenido. Tengan un buen fin de semana. Bendiciones para todos. Y muchas gracias, amigos. Lo espero pronto y de vuelta por aquí, por solo su canal JM Actualidades. Hasta la vista. Bye.